Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el día de hoy viendo el tema de la economía y el deseo. Así que nada, pasamos como siempre a ver la viñeta que nos acompaña. Hay que entender que este es un tema complejo, como todo lo que hemos estado hablando en relación a Levinas, pero es complejo porque rompe la manera como entendemos términos como economía, gozo, interioridad, ¿no? Entonces, Levinas va a desmantelar, va a cambiar, a modificar la manera como asumimos que nos encontramos en el mundo, la manera como estamos vinculados con las cosas materiales, la manera como nos relacionamos con los objetos. Porque, por ejemplo, la fenomenología de Heidegger, ¿no? En Ser y Tiempo, le dedica a la reflexión de lo que está vorhanden, ¿no? A la mano, ¿no? Y para Heidegger hay un peligro en esta sustitución, en esta modificación de nuestra relación con el mundo, porque para Heidegger la tecnificación ha terminado convirtiéndose, y eso también lo va a trabajar en textos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo se ha complejizado de una manera en la cual eh, los objetos que están a la mano para el servicio del humano, para el servicio de las necesidades del humano, terminan de algún modo sometiendo al ser humano en su existencia, su forma de ser. ¿Por qué lo someten? Lo someten porque en vez de que los instrumentos estén a la mano de nosotros, a nuestro servicio, para poder nosotros hacernos de ellos, estamos permanentemente al servicio de las necesidades de la técnica, de la tecnología, intentando satisfacer las necesidades de economía, de rapidez, de sencillez, de practicidad de los objetos técnicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya los objetos no estarían a nuestra disposición, sino que nosotros estaríamos de algún modo ya no habilitándonos a nosotros en la existencia, sino habilitando a los objetos técnicos, lo cual para Heidegger es un sinsentido, ¿no? En el caso de Levinas, lo que vamos a ir viendo en este video, como digo, es de qué forma él cuestiona la fenomenología de la intencionalidad, entendida como una fenomenología que se asienta siempre en darle mayor peso a de repente el intelecto, ¿no? Porque también la tradición occidental le ha dado mucho peso al intelecto sobre el cuerpo y ha renegado del cuerpo o ha sentido muchas veces al cuerpo como una rémora, como un lastre, ¿no? Como algo que depende del alma, como algo que depende del espíritu, como algo que hay que educar para poder saber cómo solventarlo, saber cómo llevarse con el cuerpo. En el caso de Levinas, lo que vamos a ir viendo es que, por el contrario, el cuerpo no va a tener esa condición, tampoco es que lo va a colocar en lo primero, pero sí va a entender de que no hay esta división entre el alma y el cuerpo, ¿no? No es que el cuerpo imposibilite, detenga, como digo, sea un peso para el alma, sino que más bien es desde el deseo del cuerpo que se va constituyendo la interioridad, ¿no? En ese sentido, la fenomenología de Husserl utiliza el término de intencionalidad. Bueno, esa intencionalidad se va a ir psicológicamente, psíquicamente construyendo en relación al mundo y en relación a lo que uno elige del mundo, selecciona del mundo, escoge del mundo. Pero antes que me siga extendiendo, vamos avanzando con nuestra presentación. Empecemos entonces recordando que Levinas ve al ser humano como un ser en relación. Es decir, lo que nos define es el estar en una apertura hacia los otros. Pero debemos tener presente que Levinas primero nos ha presentado la relación en una dimensión metafísica, la cual, a decir de Levinas, aborda sin tocar. ¿Qué quiere decir este aborda sin tocar? Que no hay una totalidad, no hay una relación que subsume, que aborde por completo al otro, ¿no? Sino que siempre es una relación que va hacia el otro, pero que el otro te sobrepasa, nunca vas a poder terminar de alcanzarlo. Entonces, es decir, una relación desinteresada, por ende, una relación ética, ¿no? Porque la condición primera del humano, en Levinas, no es la epistemología, ¿no? No es la ontología, sino es la ética,
¿no? Una relación ética precisamente es una relación que surge, que se origina sin ningún interés, sin ninguna necesidad de poseer, de controlar, de dominar, ¿no? Sino más bien es este deseo metafísico de salir de uno, de ir hacia otro, ¿no? Entonces, ahora nos toca centrarnos ya no en esta relación metafísica, en este deseo metafísico, sino en la relación social. ¿Qué implica esta dimensión de la existencia? Que el ser humano está dado en el mundo, se encuentra en el mundo, está separado de los objetos del mundo, pero es el deseo de esos objetos lo que lo va a ir definiendo, vamos a ver. Entonces, hay que tener atención en este punto, pues Levinas está por desmontar toda la tradición filosófica y presentarnos al gozo como forma de relacionarnos con el mundo. Por eso Levinas nos dice lo siguiente, en la página 129, vivimos de buena sopa, de aire, de luz, de espectáculos, de trabajo, de ideas, de sueños, etc. No se trata aquí de objetos de representaciones, vivimos de ellos. Esto de lo que vivimos no es tampoco medio de vida, como la pluma es medio con relación a la carta, que permite escribir, ni un fin de la vida como la comunicación es el fin de la carta. Las cosas de las que vivimos no son instrumentos, ni aún utensilios en el sentido heideggeriano del término. De ahí mi explicación del inicio, ¿no? Su existencia no se agota en el esquematismo utilitario que los diseña, como la existencia de martillos, agujas o máquinas. Son siempre en cierta medida, ¿no? Y aún los martillos, las agujas y las máquinas son objetos del gozo que se ofrecen al gusto, ya adornados, embellecidos. ¿Qué nos está diciendo Levinas? Levinas nos está diciendo de que a pesar de que uno podría pensar que la condición de la relación del mismo en el mundo es una relación de necesidad, ¿no? Porque la tradición occidental siempre ha visto al ser humano desde la carencia, ¿no? El ser humano no es autosuficiente, el ser humano hace mundo, crea objetos y entra en relación con otros seres humanos porque ningún ser humano es autárquico, ningún ser humano es autosuficiente. En ese sentido, hay una necesidad material de vivir con otros y crear y hacer un mundo de objetos con otros, ¿no? Hegel, por ejemplo, tendría esa idea. Pero acá está la vuelta de tuerca de Levinas, digamos, ¿no? Lo interesante del cambio, de la modificación que propone Levinas. Levinas lo que nos está diciendo es que nos vinculamos a los objetos, nos relacionamos con ellos, los escogemos porque nos gustan, porque nos dan placer. Pero, señor Levinas, ¿cómo que nos gustan? No, 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 los necesitamos. O sea, sin ellos no vamos a poder vivir. Y lo que Levinas está diciendo es, no, lo que tú estás describiendo es un momento posterior. El primer momento es el momento de la relación. Ser humano es un ser metafísico, es un ser de deseo de las cosas que están fuera de él. Y lo que está fuera de él, él lo desea, lo elige, lo selecciona. Y no solo por necesidad, sino por gusto, por placer, porque le da goce. Esta idea, como vuelvo a repetir, es un rompeaguas, porque la tradición filosófica occidental lo que creería más bien es que hay una condición de necesidad. O sea, el ser humano es incompleto, al ser incompleto requiere y necesita de objetos que le hagan la vida más práctica, más sencilla, más útil, más rápida, no más práctica, pragmática, funcional. Pero Levinas resiste esta idea, ¿no? Y para él la vida no tiene que ver con la necesidad, con la precariedad, con la subsistencia, sino con el goce, con la felicidad. Escogemos las cosas, vuelvo a repetir, para él no porque las necesitemos, sino porque gozamos de ellas. Por eso vivimos de buena sopa, vean, de aire, de luz, de espectáculos, de trabajos, de ideas, de sueños. No se trata aquí de objetos de representaciones, vivimos de ellos. Esto de lo que vivimos no es tampoco medio de vida, como la pluma es medio con relación a la carta, vean, ¿no? Porque uno pensaría que estaríamos, como pensaría Aristóteles, condicionados por lo material, ¿no? Acá no, acá es el gusto,
el placer, la felicidad que me da un objeto, lo que va constituyendo la intencionalidad de mi subjetividad. Mi yo se va formando a partir de este gusto por lo que está fuera de mí, ¿no? Esta cita hay que ponderarla, como digo, en su real dimensión, pues implica un quiebre en la forma en que se asume el lugar del ser humano en relación con el mundo. Platón, por ejemplo, planteaba una división en la que el cuerpo era inferior al alma. Antes que el alimento del cuerpo, se debía procurar el perfeccionamiento del alma, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, esa famosa cita que está también en Levinas, también la está pensando, ¿no? Del Fedro 246, ¿no? En Aristóteles, la cita del carruaje, ¿no? Para representar el alma humana. En Aristóteles, el ser humano es colocado al centro de lo que existe y por ende se sirve de ello. En Kant, el ser humano, gracias a la razón, tiene una condición existencial distinta a otras entidades, dado que puede hacer preguntas sobre sí y el mundo, de un modo que ninguna entidad puede formular. Marx, en su caso, considera que el modo de la existencia humana se ha visto afectada por convertir al trabajo no en un medio de desarrollo existencial y estético, sino en una forma de sometimiento y autodestrucción, ¿no? Entonces, los distintos autores de la historia de la filosofía siempre han visto esta situación de precariedad del humano, de vulnerabilidad del humano, como algo que nos resta, algo que nos limita, algo que nos condiciona. Y más bien Levinas lo que está diciendo es, no, nosotros elegimos lo que consumimos por gusto, no por necesidad. O sea, lo que nos lleva a lo otro, a desear algo, es el deseo, el goce, el placer que promete. La filosofía ha dejado en claro que el modo de la existencia material del ser humano implica siempre un estado de necesidad, por ende una forma de existir siempre limitada. En cambio, lo que afirma Levinas es que la subjetividad se articula en ese goce, en ese placer individual y subjetivo que se constituye desde el gusto personal. Es así que estar en el mundo debería implicar la condición de poder elegir qué comer, cómo vestirnos y un sinfín de otras decisiones que se desenvuelven en relación a la constitución de una subjetividad, la cual no se encuentra sometida a lo material, sino que lo particular en cada individuo se da desde la selección que se hace de ese goce. Esto es lo central, como digo, no nos condiciona lo material, sino que lo material nos llama, nos invita. ¿Y qué cosa nos invita de lo material? El placer, el goce que nosotros creemos que vamos a obtener de. Entonces, eso es lo que nos motiva a seleccionar un alimento, la vestimenta, una actividad, etc. Por ello nos dice Levinas lo siguiente: la vida es una existencia que no precede a su esencia. Este es su premio, su valor aquí constituye el ser. La realidad de la vida está ya al nivel de la felicidad y, en este sentido, más allá de la ontología. Por ello, la felicidad no es un accidente del ser, porque el ser se arriesga por la felicidad. También nos dice la página 131, Levinas, si el vivir de el gozo consiste igualmente en ponerse en relación con otra cosa. Esta relación no se perfila en el plano del puro ser. El acto que se despliega en el plano del ser entra también en nuestra felicidad. Entonces, elegir algo es constitutivo de nuestra psique. Por eso también Levinas dice, hemos dicho que vivir de algo no equivale a extraer una parte de la energía vital. La vida no consiste en buscar y consumir los combustibles provistos por la respiración y la alimentación, sino, si se puede decir, en consumir alimentos terrestres y celestes. Si depende así de lo que no es ella, esta dependencia no se da sin contrapartida, contrapartida que, a fin de cuentas, anula la dependencia. Esto de lo que vivimos no nos esclaviza, lo gozamos. La necesidad no podría interpretarse como simple falta, a pesar de la psicología que va de ella hacia Platón, que de ella hace Platón, perdón, ni como pura pasividad a pesar de la moral kantiana. El ser humano se complace de sus necesidades, es feliz de sus necesidades. Entonces, carecer no es visto acá como una falla, como un problema. Carecer es lo que necesitamos para la intencionalidad de nuestra psique. Si no hay esa carencia,
seríamos todos iguales, porque todos nos alimentaríamos de lo mismo, elegiríamos lo mismo, gozaríamos con lo mismo. Y no es así. La pluralidad de nuestro ser se constituye, se da precisamente en la elección de lo que nos da placer. Si no hubiera este deseo por lo otro, por otro que como vuelvo a repetir, que lo que comes, lo que eliges para vestirte, etcétera, te da placer, te da goce. Entonces no lo haces por necesidad, lo haces por placer, por felicidad. Entonces, cito a Levinas, el yo no es único como la Torre Eiffel o la Gioconda. La unidad del yo no consiste solo en encontrarse en un ejemplar único. Subrayen esto, vean, sino en existir sin tener género, sin ser individuación de un concepto. La ipsiedad del yo, o sea, lo propio del yo, consiste en quedar fuera de la distinción de lo individual y de lo general. La negativa del concepto no es una resistencia que opone a la generalización el todo de ti, lo que está ahí, el cual se encuentra en el mismo plano que el concepto y por el cual el concepto se define, como por un término antitético, ¿no? Entonces, como ven, lo que nos hace plurales es la elección de lo que nos viste, de lo que comemos, de lo que en lo que trabajamos. Eso nos hace diferentes, distintos. No somos una mera repetición de los demás. ¿Cuándo nos vemos una repetición? Cuando solamente nos someten a hacerlo para la mera subsistencia, ¿no? Donde ya no hay goce. Entonces, el modo en que nos propone Levinas nuestra existencia no implica separar lo material de lo espiritual o asumir una dependencia en relación con los objetos de los que nos servimos en el mundo, sino que nos confronta con la experiencia del goce como condición de ponernos en relación con el mundo y los demás. Esta condición del goce que implica felicidad nos aleja de varias ideas extendidas en Occidente. La primera de ellas es que el modo de ser de la felicidad debe ser compartida por todos. La segunda idea es la de asumir que debemos ser felices logrando superar la dependencia material, ¿no? Una suerte de autarquía. Esto más bien lo entiende Levinas como castrar en nosotros la capacidad que lo material nos da de gozar. O sea, yo elijo algo para que me dé placer, ¿no? No es que yo tenga que aprender, como en ciertas tradiciones occidentales o orientales, a abstenerme de lo material, a aprender a vivir sin lo material para poder elevarme. No, por el contrario, debo gozar lo que elijo, piensa Levinas, ¿no? Además, evitaría el goce que da la felicidad que implica elegir. Y tras de lo que me da placer, implica superar la idea de dependencia y del miedo, por ende, posterior, violencia que implica vivir supeditado a la experiencia del mundo como una carga a la que nos encontramos sometidos y que debemos poder resolver para así poder subsistir. O sea, para Levinas, el placer, el goce, es lo que nos aleja de la visión de subsistencia, de dependencia del objeto. Porque cuando caemos en la condición de dependencia del objeto, lo que termina ocurriéndose es la promesa de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia precisamente se constituye ahí donde alguien puede sentir que nos puede poseer, dominar, controlar, hacerse de nosotros. En ese sentido, la experiencia de la existencia estaría en una condición de negación, porque se le estaría negando esta condición de elección, de poder elegir lo que uno quiere, y ya no estar sometido simplemente a la lógica de la necesidad. Precisamente en Levinas hay que entender de que la violencia se instaura por el miedo que nos da la lógica de la necesidad. Por la lógica de la necesidad no es lo constitutivo del humano. Más bien la lógica de la necesidad es una forma pervertida del humano que debemos evitar. Cito a Levinas, ser yo es existir de tal modo que ya se esté más allá del ser en la felicidad. Para el yo, ser no significa ni oponerse, ni representarse a algo, ni servirse de algo, ni aspirar a algo, sino gozarlo, ¿ven? Hay que gozar las cosas, ¿no? La felicidad de gozar lo que uno elige. Cito a Levinas, el pluralismo no es una multiplicidad numérica para que se realice un pluralismo en sí, para que se realice un pluralismo en sí que la lógica formal no podría reflejar, es necesario que se produzca en profundidad el movimiento de mí al otro,
una actitud de un yo frente al otro, actitud ya calificada como amor u odio, como obediencia o mandato, como aprendizaje o enseñanza, etcétera, que no sería una especie de relación en general, lo que significa que el movimiento de mí al otro no podría ofrecerse como tema a una mirada objetiva liberada de este enfrentamiento con el otro, a una reflexión. El pluralismo supone una alteridad radical del otro que yo no concibo simplemente en relación a mí, sino que afronto a partir de mi egoísmo. La alteridad del otro está en él y no en relación a mí. Se revela, pero es a partir de mí y no por la comparación del yo con el otro, como accedo a ella. Accedo a la alteridad del otro a partir de la sociedad que yo mantengo con él y no al dejar esta relación para reflexionar sobre sus términos. El deseo metafísico, entonces, es lo central en Levinas, es lo que determina nuestro deseo de relación. Por eso la ética es así la condición primera del ser humano, pero sin gozo esta no es posible. Por ello, la relación con el mundo, con lo que habita y existe en el mundo, no es nuestra primera condición, pero sin ella no sería posible una relación ética primera. Es decir, existir no implica poseer o necesitar, sino más bien existir implica poder gozar del mundo. Existimos alejados del mundo, pero no existimos por necesitarlo o poder superar el necesitarlo, sino que la distancia que nos separa del mundo se resuelve en el goce, en la elección, en lo que me causa felicidad. Ojo, esto no significa que Levinas no sea consciente de que existen hambrunas en el mundo o que los seres humanos vivan en situaciones de pobreza extrema, sino que él está describiendo no las condiciones ideales de la existencia humana, sino el modo en que el ser humano se encuentra en el mundo. El problema se da cuando para existir el yo no reconoce lo que le falta desde el goce, sino desde la desesperación propia de la necesidad. De ese modo se reduce la condición de la existencia a meramente subsistir. Por ello, mi cuerpo no es para el sujeto solamente un modo de esclavizarse, de depender de lo que no es él, sino un modo de poseer y de trabajar, de tener tiempo, de remontar la alteridad misma que me permite vivir como un placer, no como una necesidad en la que estoy atrapado. Y cierro con esta cita de Levinas, de la página 136. Marquemos aún la diferencia entre la necesidad y el deseo. En la necesidad puedo morder lo real y satisfacerme, asimilar lo otro. En el deseo no hay mordedura sobre el ser ni saciedad, sino porvenir sin jalones ante mí. El deseo me provee el tiempo que supone la necesidad. La necesidad humana reposa ya sobre el deseo. ¿Ven cómo el deseo supera la necesidad? Porque la necesidad siempre es limitante. En cambio, el deseo nunca se termina de abarcar. Acá nos quedamos. Espero haberles aclarado este punto de Levinas sobre la economía, la interioridad de la economía y el gozo. Eso es todo por el momento. Ya nos estamos viendo en clase en unos momentos. Hasta luego.